Bienvenido a tu Iglesia Chipre en casa. Esta mañana entreguémosle este espacio, seguimos orando. Recordemos que sin oración no hay nada, ¿cierto? Nuestra vida tiene que ser una vida de oración constante. En todo lugar en donde estemos, caminemos, tenemos que estar en oración constante, hablando con el Señor. Por eso, Padre, en este momento, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, seguimos en tu presencia aquí en nuestra casa de oración. Seguimos buscando tu rostro, anhelando, Señor, tu presencia y esa transformación de nuestro entendimiento, como está escrito en tu palabra, para conocer cuál es tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros en esta mañana, quita toda distracción y que tu palabra quede bien sembrada en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos muchas gracias. Amén y amén. El título del mensaje en esta mañana dice: ni aunque me cambies el nombre. Resulta que el nombre que usted y yo tenemos es una identidad. Esa identidad la tenemos frente a nuestra familia, y no solamente delante de nuestra familia, sino delante del Estado, delante de los amigos, delante de los conocidos. Cuando usted escucha su nombre, usted voltea, ¿cierto?, a mirar. Cuando usted lo llaman por su nombre, usted tiene una identidad. Sí, soy yo. Cuando los llaman en una lista, te levanta la mano. Sí, soy yo. Cuando lo llaman por teléfono, hablo con Julanito, con Julanita de tal. Sí, habla con él. Es una identidad que nosotros tenemos. Y Dios nos ha creado con esa identidad. Y hay un pasaje en la Biblia donde en una cultura, en el Antiguo Testamento, intentaron borrar la identidad de unos jóvenes. Y era una estrategia. Su familia los conoció con un nombre, fueron criados con un nombre. Ustedes van a ser Julanito de tal. Ustedes son estas personas. Ustedes fueron diseñados para hacer esto y lo otro. Pero resulta que ellos cayeron en manos de sus enemigos. Y lo primero que hicieron los enemigos fue cambiarles el nombre, apuntando precisamente a borrar esa identidad que ellos tenían. Y vamos a repasar y a leer, que es importante leer la palabra, amén. Mientras usted la va leyendo, va examinando, escudriñando la Escritura y pensando qué le está hablando el Señor a través de este pasaje en esta mañana. Así que vamos a leer Daniel, capítulo 1, del versículo 1 al 6. Estos 6 versículos. Dice entonces que en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, este fue el último rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió, es decir, la rodeó para conquistarla. Versículo 2 dice que el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia, a su tierra, y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Fijémonos que dioses está escrito con D minúscula, porque solamente hay un Dios verdadero. Versículo 3. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Es decir, que no eran cualquier persona, eran personas muy importantes. Debían ser jóvenes apuestos. Es decir, el rey Nabucodonosor se fijó en la apariencia, sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes, sabios y aptos para el servicio en el palacio real. Es decir, puso filtros altos. No eran cualquier jóvenes, ¿cierto? Tenían que ser y pasar estos filtros, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de comida y del vino que se servía en la mesa real, que lo que comía el rey era impuro para los israelitas. ¿Por qué? ¿Recordamos por qué? Porque esos alimentos del rey eran ofrecidos a sus dioses falsos. Es como usted y yo cuando nos sentamos a la mesa en nuestra casa y damos gracias a Dios por el alimento, ¿cierto?
No oramos al Dios de la tierra, al Dios del sol, al Dios de la luna, no. Decimos, Dios, gracias por estos alimentos, bendice a nuestra familia, bendice a nuestros familiares, bendice a nuestros vecinos, bendice a nuestra iglesia. Así oramos y consagramos y bendecimos los alimentos, ¿cierto? Pero los alimentos del rey estaban dedicados a sus dioses falsos. Por lo tanto, para los israelitas comer eso era, ¿cómo decirlo? Estaba prohibido, ¿sí? Se contaminaban con esa comida del rey. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Esa preparación incluía precisamente esa enseñanza de la cultura de los babilonios. Entre estos jóvenes, entonces, se encontraban ¿quiénes? Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. ¿Y qué pasó entonces en este contexto? Versículo 7, vamos a leer el versículo 7, que me faltó, me equivoqué aquí en las notas. Se me ocultó el versículo 7. Gracias, María. Y a los cuales el jefe de oficiales, ¿qué hizo? Les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y qué curioso que nosotros nos acordamos más de los nombres babilonios. ¿A usted no le pasa eso? Sadrac, Mesac y Abednego. Miren la profundidad de este pasaje. Que nosotros, conociendo la palabra, no nos acordamos de Misael, Ananías y Azarías. Nos acordamos de Sadrac, Mesac y Abednego. Además, porque en los siguientes pasajes se nombran a ellos de esa forma, Sadrac, Mesac y Abednego. Pero esos no eran los nombres de ellos, no eran su identidad. Miren lo importante que nos está hablando la palabra en esta mañana. Ni aunque me cambien el nombre. Entonces ya vimos el contexto, ¿cierto? Este pueblo de Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios. En repetidas ocasiones Dios les dijo y les llamó la atención, vuélvanse a mí. Enviaba a los profetas y no les hacía caso. Este rey Joacim es considerado entre los reyes malvados de Israel, más exactamente de la tribu de Judá, porque recordamos que el reino de Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Judá era el reino del sur. Entonces este fue el último rey, que Dios le dio muchas oportunidades y no quiso escuchar la palabra de Dios. Recordamos que profeta profetizó en tiempos del rey Joacim. Les doy una pista, empieza por G y termina con Mías. Jeremías. Eso, muy bien. El profeta Jeremías. Y al profeta Jeremías pues lo escucharon todos, ¿cierto? Y se arrepintieron todos. ¿Ustedes qué dicen? No. El ministerio del profeta Jeremías fue uno de los ministerios más difíciles registrados en la palabra. Porque Jeremías sufrió, padeció. No se le arrepintió ninguno de los cuales él le predicó. ¿A usted no le ha pasado eso? Que usted predica la palabra y ninguno, oiga, ninguno se le arrepiente y recibe al Señor Jesús. Duros de corazón. Eso le pasó a Jeremías. Así que si le pasa a usted, tranquilo, tranquila, que le pasó a Jeremías. Y fue uno de los mayores profetas registrados en la palabra. Porque no se trata de las muchas apariencias que nosotros podamos tener, sino del fruto que haya en nuestra vida. Eso es lo más importante. El Señor no nos va a preguntar, ¿cuánto hiciste tú por el reino? No, ¿quién eres tú? ¿Será que somos conocidos delante del Señor o somos unos total desconocidos en el reino del cielo? ¿Será que muchas veces nos esforzamos por ser más conocidos aquí en la tierra? Que nos reconozcan el ministerio, cuántas almas hemos evangelizado, a cuántos enfermos hemos sanado, o que nos reconozcan por el éxito personal, cuánto dinero he hecho, cuántas propiedades tengo, o nos enfocamos más en que el reino de Dios nos conozca a nosotros. Entonces Jeremías padeció y este rey Joacim no le escuchó la palabra. Antes lo ignoró en repetidas ocasiones y fue el rey. ¿Se acuerdan que hubo un rey que quemó un rollo? Fue este rey Joacim, que quemó el rollo que escribió Jeremías. Lo quemó como un acto de desprecio a la palabra de Dios, como un acto temerario, como que no respetaba las leyes del Señor, no respetaba a sus profetas. Entonces hasta que llegó un punto que Dios dijo, no más.
Hasta aquí llegamos con el rey Joacim. Y entonces, en el versículo 12 nos dice que el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Vemos entonces dos principios. El primero, que Dios permite lo que nos pasa en nuestra vida. ¿Usted cree eso? Que Dios permite que a veces pasen cosas en nuestra vida y a veces no las entendemos. A veces pasamos por cosas que no las vamos a comprender. ¿Por qué estamos pasando por esto? Y en este caso podemos ver la vida de Daniel, Ananías, Misael, Azarías, que eran hombres hermosos, eran hombres intachables delante del Señor, pero sufrieron la consecuencia de un rey malvado que Dios permitió que fueran esclavizados, que fueran llevados cautivos a una tierra que no era la de ellos. Dios permitió que esto ocurriera en la vida de estos hombres. Entonces este rey Joacim guió a Judá por el mal camino, una decadencia moral y política, porque resulta que esta belleza de este rey, como no tenía temor de Dios, promovió cultura de otras naciones y promovió acciones que eran abominables delante del Señor, como los sacrificios a los ídolos, como hacer diferentes actos sexuales inmorales, horribles, en ceremonias satánicas. Permitió que se sacrificaran a niños en honor a dioses falsos, al dios Moloch, si no estoy mal, una cantidad de dioses que había en el Antiguo Testamento y que hoy siguen existiendo, solo que están ocultos. O bueno, ocultos no. Quizás hoy en día la iglesia se ha adormecido o el mundo se ha adormecido, porque hemos visto actos satánicos a plena luz del día, en público. No sé si usted ha visto conciertos, bueno, no creo que usted los haya visto, pero hay noticias, pasan noticias, donde ya los conciertos de ciertas personas, de ciertos artistas, son rituales. Hablaba con Manuel me comentaba en estos días que él vio un documental, una noticia. Son rituales abiertamente, donde hacen diferentes bailes y no sé qué, y salen cosas, y Manuel viene un video que en un momento salió como un humo, y que tumbó a las personas que estaban ahí. O sea, algo diabólico. ¿Y qué dice la gente? ¿Qué opina de eso hoy en día? No dicen nada. O son escépticos. Ay, no, yo no creo en eso. Ay, no, eso es una bobada. Ay, eso es espiritual, eso no existe. Porque la iglesia se ha adormecido, y no solamente la iglesia. El mundo en general ignora el mundo espiritual, que es más real que este físico. Tengamos entonces mucho cuidado con lo que estamos escuchando, con lo que estamos viendo. Miremos ahorita lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, ese escándalo, ¿cierto? Con este cantante Diddy. Ese escándalo tan grande que se está formando por esas fiestas que este hombre hizo y que afectó a tantas personas, a tantos niños. Rituales satánicos que nosotros lo pasamos por alto, como que eso no es nada, y seguimos escuchando música que no nos alimenta. Entonces este rey Joacim hizo eso, llevó a su pueblo a esa decadencia moral y política, lo que contribuyó entonces eventualmente a la caída del reino y que fueran esclavizados por los babilonios. ¿Qué hubo en el reinado de Joacim? Hubo injusticia y opresión, explotación al pueblo. Era un rey malvado, injusto. Hubo desobediencia a Dios, se apartó de las leyes, hizo sus propias leyes, rechazó a los profetas. Ya vimos que fue el rey que quemó el rollo. ¿Será que esto es muy diferente a lo que estamos viviendo hoy en día? No es muy diferente, ¿cierto? No es muy diferente. Dios permite lo que nos pasa en la vida y lo hace con un propósito, amada iglesia. Nosotros no pertenecemos a este mundo, pero estamos en este mundo. Nos toca afrontar esta situación, como le tocó enfrentarlo a Daniel, a Ananías, Misael, Azarías. Nos toca ponernos, como se dice el dicho, ponernos la 10, despertar y proponernos en nuestro corazón que no contaminarnos con lo que se está moviendo en este mundo. Que estamos en este mundo, no nos podemos ir, no nos podemos aislar y decir que no, vamos por aquí porque somos cristianos. No, estamos en este mundo. Tenemos que estar con las personas, tenemos que llevar el mensaje del evangelio, pero no podemos permitir que las diferentes culturas
o acciones o costumbres de las personas nos contaminen a nosotros, como iglesia ni como familia. Que es que un vecino tiene la costumbre de hacer tal cosa, y si usted sabe que es abominable ante los ojos de Dios, usted no va a seguir ese mismo ejemplo, porque estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces, Dios permite lo que nos pasa en la vida. Voy a ahondar un poquito más en este punto porque, como lo decía anteriormente, hay cosas que no las podemos entender inicialmente. Y también la palabra nos dice que por falta de conocimiento, ¿qué? Perece el pueblo. Y a veces ignoramos la palabra del Señor. A veces ignoramos o no queremos escuchar y seguimos en nuestros propios caminos. Y por eso hay consecuencias. Y como Dios es un Padre que nos ama enormemente, Él a veces permite que nos tropecemos. Él a veces permite que nos demos un golpecito. Él a veces nos permite que salgamos en nuestra bicicleta y nos demos un golpecito por ahí, que nos caímos, ¿cierto? Ay, pero ¿por qué me caí, cierto? Pero Él sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Cada uno de los que estamos acá, estamos aquí buscando del Señor. Y yo creo que todos le amamos a Él. Le queremos amar, queremos obedecer. Y hay cosas que no vamos a entender, pero amada iglesia, es necesario que permanezcamos, como lo hizo Daniel. Que Daniel, Ananías, Misael y Azaría perfectamente hubieran podido decir, ¿de qué me sirvió ser fiel a Dios? Para que al final me esclavizaran en este pueblo de Babilonia. ¿De qué me sirvió ser tan guapo así como me ven? ¿Cierto? ¿Qué? ¿De qué le sirvió? Se pudo haber quejado Daniel y sus amigos, pero ellos dijeron no, me voy a proponer en mi corazón no contaminarme. No, tal vez ellos pudieran decir, no lo entiendo, no lo comprendo, o tal vez sí lo entendían, claro, es culpa del pecado y de la desobediencia de todo un pueblo, y hay que afrontarlo. Ahorita como país, como nación, nos toca afrontar y seguir orando por nuestro país, orar por nuestros gobernantes, presidentes, alcaldes, gobernadores, los que están en la asamblea, los que están en el Congreso, seguir orando para que el Señor tenga misericordia de nosotros y podamos atender a su palabra y tener ese ejemplo de Daniel y de sus amigos que decidieron no contaminarse. Y Dios nos llama la atención, ¿cierto? En este caso, bueno, Daniel, ellos sufrieron las consecuencias, pero Dios tenía también un plan con estos hombres, que era glorificar el nombre de Dios. Y por otro lado, pues también hubo castigo para este rey malvado, que no quiso escuchar. El segundo principio es que Dios nos dio una identidad perfecta. Somos diseñados para cumplir un plan perfecto que Dios preparó para cada uno de nosotros. Y así como en este pueblo de Babilonia, lo primero que intentaron hacer a Daniel y a sus amigos fue cambiarles el nombre para borrarles su identidad, para decirles, ustedes aquí ya no son hijos de Dios. Ustedes aquí ya no van a llamarse de esa forma. Ustedes aquí son hijos del dios Baal o son hijos de otros dioses. Les vamos a cambiar el nombre. Y el enemigo buscará entonces destruir ese diseño. Va a buscar la forma de cambiarte el nombre y decirte, no es que tú no eres digno, no es que tú no eres digna, es que tú eres muy imperfecto, es que tú eres esto y lo otro, no es que tú hiciste aquello, tú hiciste esto otro. ¿Te recuerdas? ¿Te acuerdas lo que hiciste en el pasado? No sé si a alguien le ha pasado. A mí me ha pasado. Que Satanás en ciertos momentos me recuerda los errores del pasado, pero ya hoy en día yo le digo, qué pena, hermano, hágame el favor y me respeta. Porque el Señor ya me liberó, me perdonó, yo soy otra persona. Y a veces también hay que perdonarnos a nosotros mismos, amada iglesia. A veces nosotros somos los que nos damos más duro y recordamos los errores del pasado y nos ponemos mal. O bueno, solamente me pasará a mí, o me pasaba a mí, hasta que decidí un día perdonarme. Y no sé si es la palabra para alguien en esta mañana que Dios te está diciendo, es momento de que te perdones, porque yo ya te perdoné, dice el Señor. El pasado quedó atrás. ¿Qué dice la palabra? Ciertamente, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. Ya, lo que quedó en el pasado yo no lo puedo cambiar, no lo puedo editar, no lo puedo arreglar, pero sí puedo cambiar y arreglar lo que viene en el futuro. Este presente, mis acciones, lo que yo voy a hacer cuando salga de mi iglesia, eso sí lo puedo cambiar. Mis palabras, las palabras que salieron en el pasado, ya no las puedo regresar, pero sí puedo tener el control de las palabras que van a salir de mi boca en este momento y cambiar mi entorno.
Entonces vamos a ver el significado de estos nombres para comprender lo que estaba intentando hacer el rey Nabucodonosor. Daniel, ¿qué significa? Dios es mi juez. Eso significaba, esa era la identidad que tenía Daniel, un nombre hebreo. Dios, el creador, es mi juez, es el único que me puede juzgar, no usted, Nabucodonosor. Dios es mi juez. Ananías significa el Señor es bondadoso. Es decir, la riqueza que yo tengo no viene de Nabucodonosor, viene del Dios Todopoderoso. Mi bendición no viene de un subsidio, mi bendición viene de Dios, como el pastor nos estaba predicando ahora. Si tenemos un trabajo, si tenemos una empresa, si tenemos salud, si tenemos vida, es porque Dios lo ha permitido así. Si somos bendecidos es porque Dios es bondadoso. Misael significa ¿quién es como Dios? ¿Quién como Dios? O sea que le está diciendo a Nabucodonosor, usted no le llega ni a los talones, mijo. ¿Quién es como mi Dios? Y Azarías significa el Señor ayuda. El Señor es nuestra ayuda. Entonces, claro, cuando ellos llegan a esa tierra, ¿qué es lo que pasa? Como, no, un momentico. Aquí el rey soy yo, aquí el Dios soy yo. Y eso pasa hoy también lastimosamente. Y lo podemos decir porque no nos ven en Corea del Norte, ¿cierto? Pero en Corea del Norte pasa que el Dios de Corea del Norte, ¿quién es? El presidente de los coreanos. Ese es él se cree Dios. No es que sea Dios, él se cree Dios. Y allá está prohibida la religión, pero gracias a Dios he visto noticias cristianas que dicen que se ha estado levantando una iglesia allá. No abiertamente, se esconden, porque si los llegan a pillar, literalmente, no es exageración, los matan, los asesinan, porque está prohibida la religión, porque el tipo es, mejor dicho, un Nabucodonosor o peor que Nabucodonosor. Entonces vamos a ver el significado de los nombres de los babilonios. Daniel se lo cambiaron por Belsasar, ¿cierto? Que significa Bel protege al rey. Que Bel es un dios babilónico. Entonces ya vamos viendo por dónde va la cosa, ¿cierto? Ya Daniel no es Dios es mi juez, sino que es Bel protege al rey. A Ananías le pusieron Sadrach, relacionado con el dios Akú, un dios lunar, un dios que pues no tiene nada que ver, ¿cierto? Que es un dios lunar. A Misael le pusieron Mesac, que significa, pues tiene un significado incierto, pero que podría estar relacionado también con el mismo dios falso Akú. Azarías, Abednego, le pusieron siervo de Nego, una deidad babilónica asociada con Nabú, que era un dios de los babilonios, que por eso viene Nabucodonosor. Nabucodonosor es ¿cómo se llama? Una contracción, se me olvida la palabra. Bueno, cuando uno arma una palabra con varios significados. Nabucodonosor tiene como 3 dioses ahí metidos en su nombre. Y este Nabú era el dios de la sabiduría y la escritura y la educación. Entonces, esto era lo que estaba tratando de hacer Nabucodonosor con estos muchachos, con estos jóvenes, desarraigarlos de su cultura, de desarraigarles la palabra que tenían ellos sembrados en su corazón desde niños, e intentaron implantarle o imponerle sus nuevos principios, sus nuevas leyes. Empezaron cambiándole sus nombres. Entonces Daniel y sus amigos tenían 2 opciones: aceptar su nueva identidad de esclavos o proponerse en su corazón no contaminarse. Y nosotros ya sabemos qué decidieron ellos, ¿cierto? Ellos decidieron no contaminarse y no aceptar esa nueva identidad que les estaban imponiendo en ese momento. Les hago una pregunta: ¿será que es muy diferente de lo que estamos viviendo hoy en día? ¿O es casi como casi calcado, ¿cierto? ¿Será que nosotros estamos sufriendo o padeciendo o viviendo una imposición de principios contrarios a los nuestros, contrarios a los cuales nosotros fuimos diseñados? Estamos siendo bombardeados constantemente en noticias, redes sociales, documentales, películas, series.
donde constantemente se nos está metiendo y metiendo y metiendo. Usted no es hijo de Dios, Dios no existe. Esto de que hacer tal cosa, que eso es malo, no, eso jamás. ¿Será que estamos viviendo en una época donde a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno? ¿O eso fue algo que el escritor bíblico se inventó? Miremos entonces algunas de las aplicaciones. Vivimos en una cultura que busca borrar nuestra identidad. Busca borrarla, ni siquiera cambiarla. Busca borrarla, nuestra identidad de hijos de Dios. Y es necesario que nosotros identifiquemos y que nosotros sepamos cuál es nuestra identidad. Que usted esté seguro que usted es un hijo, una hija de Dios. Que usted tenga eso claro para que cuando vengan a cambiarle el nombre, usted diga, qué pena, pero yo no me llamo así. Vivimos en una cultura que busca alejarnos de Dios constantemente, que busca que estemos ocupados, busca que no le demos tiempo al Señor, busca que estemos cansados todo el tiempo. Ay, Señor, qué pena contigo, es que hoy me tocó un día de trabajo muy pesado, no tengo tiempo para ti, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la palabra, porque mira, tengo tantas ocupaciones. Te dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Hoy en día se promueven abiertamente que usted viva como usted quiera. Es muy normal emborracharse, pegarse la emborrachada y perder el conocimiento inclusive. Es normal. Hacerlo cada 8 días, que usted recibe el sueldo y se lo gasta, que usted trabaja, como dice la canción, trabajo para vivir. ¿Cómo es que es? Trabajo para... ¿Cómo es que ya se me olvidó esa canción? Bueno, no trabajo para vivir, yo trabajo para... ya se me olvidó. Bueno, el caso es que eso se usa como para que se vayan de vacaciones. No, yo no trabajo para vivir, yo vivo... al contrario, bueno. Miren ustedes saben más que yo. Es que acá a uno se le cruzan los cables aquí. Pero esa es la idea. A veces se promueven muchas cosas que van en contra de los principios, ¿sí? Intentan cambiarnos esa identidad como hijos de Dios. Se promueve hoy el día como algo muy normal, el aborto, las relaciones entre personas del mismo sexo, argumentando que estamos en el siglo XXI. Pero yo les diría que estamos más bien en Babilonia. Y no nos hemos dado cuenta, muchas veces no nos damos cuenta. Estamos habitando en un tipo de Babilonia, en este siglo XXI. Y argumentan y sacan cosas y todo. Pero que también, gracias a Dios, se levantan hombres y mujeres intelectuales que tienen también cómo argumentar con la ciencia lo que dice la palabra. Vi una imagen muy bonita que tenía varios enunciados, varias afirmaciones, principios, y uno que me acuerdo es que la Biblia dice que la tierra es redonda. Creo que está escrito en Job. ¿Hace cuánto está escrito eso? Ahí en Job, miles de años atrás. Pero en los tiempos del siglo, los primeros siglos de esta época después de Jesucristo, se decía que la tierra era ¿qué? Era plana. Y hoy en día la ciencia ¿qué dice? La tierra es redonda. Porque antiguamente, claro, se argumentaba que no, que la ciencia va en contra de la palabra, que cómo le ocurre que la palabra diga que no es verdad. Y hoy en día la ciencia está corroborando lo que dice la palabra, que la palabra no se equivoca, que la palabra no es un mito, que no es un libro de ciencia ficción, es la palabra literalmente de Dios para sus hijos, para su pueblo. Y es necesario tener en cuenta esto. Entonces, ¿será que nos estamos dejando cambiar el nombre? ¿Será que estamos adormecidos en un tiempo donde vivimos en Babilonia, pero no nos hemos dado cuenta que estamos en Babilonia? ¿Será que vivimos en una cultura que nos presenta un Dios a la medida del hombre? Ya no es que yo me sujete a la voluntad de Dios, sino que Dios acepte mi vida como es. Ya no es que yo le entregue mi vida al Señor, sino que no, más bien, Señor, entrégame, tú ya me entregaste tu vida, sígueme entregando, porque sí, porque es mi vida. Estamos en tiempos complejos, donde la iglesia está cómoda en Babilonia. No, yo creo que sí, aquí Babilonia es mejor que mi casa allá en Judá.
Ve, aquí en Babilonia pues soy esclavo, pero tengo comidita diaria. Vea, tengo la comida del rey y todo. Aquí en Babilonia, imagínense. Tengo un buen techo, tengo una buena comida, no tengo que pagar arriendo, no tengo que pagar impuestos. Vivo feliz aquí esclavo en Babilonia. Y hay muchos cristianos que viven así, esclavos en sus deleites, en sus pecados, porque se han acomodado en Babilonia. Se han dejado cambiar el nombre. Y Dios les ha dicho, arrepiéntete, entrégame tu vida, entrégame esa situación, entrégame esa lucha, ese pecado. Y muchos cristianos que dicen, no, yo estoy cómodo así, Señor, más bien acomódate a mi vida. Vivimos en una cultura que engaña, que tergiversa la palabra, que nos dice, ay no, Dios es amor, pues Dios lo tolera, tranquilo, siga con su vida así como va. Cuando es necesario cambiar nuestra manera de pensar, entregarle al Señor nuestra vida. Dice la palabra, hijo mío, dame ¿qué? Tu corazón. Y eso es otro versículo, dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Y según los judíos, en el corazón se encuentran nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto. Hijo mío, entrégame tu corazón, entrégame tu voluntad. Entrégame tus pensamientos extraños, que a veces son extraños, entrégamelos. Tus emociones. Porque el Señor está en nuestras alegrías, pero también está en nuestras tristezas. Él está ahí porque Él permite que atravesemos diferentes situaciones en nuestras vidas. Porque Él nos ama, porque Él tiene un plan, porque Él tiene un propósito para nuestras vidas. Y el Señor nos dice en esta mañana, entrégame esa situación, esa lucha que tú tienes. Deja de luchar en tus fuerzas. Si no pudiste arreglarlo con tus fuerzas, ya es momento de que se lo entregues al Señor, no que te acomodes. Que este sillón está muy bueno aquí en Babilonia. No, Señor, párese de ahí. Dígale, Señor, yo no tengo por qué estar aquí. Yo no acepto esta condición mía. Yo soy hijo de Dios. Yo no tengo por qué estar esclavo a un pecado. No lo recibo. Yo tengo un nombre que el Señor me lo dio. No tengo por qué seguir siendo esclavo a la ira, al rencor. Yo tengo que aprender a perdonar. Yo tengo que aprender a seguir los principios del Señor. Yo tengo que aprender a tener identidad y no dejarme llevar por lo que dicen las demás personas. Yo no tengo que agradar a las personas para que me acepten. Yo tengo que agradar a Dios porque ya me aceptó. Yo tengo que seguir a Cristo Jesús porque yo tengo un plan, porque yo tengo un propósito, porque Dios me dio una identidad que es perfecta. Y lo podemos ver en los nombres de estos muchachos, nombres tan hermosos, tan bonitos, pero que en Babilonia se los quisieron y se los cambiaron por unos nombres perversos. Así somos nosotros en los caminos del Señor. Tenemos un plan tan hermoso, amada iglesia. Usted no se imagina el plan que Dios tiene para su vida. Es hermoso, es espectacular. No permita que le cambien ese plan, ese nombre. Muchas personas no han alcanzado ese plan y ese propósito porque se dejaron cambiar el nombre. Le dijeron, no, usted no sirve para eso. Dedíquese a otra cosa. El enemigo empezó a cambiárselo poco a poco hasta que le fue dañando y distorsionando esa identidad. En esta mañana es necesario volver a ese nombre que Dios nos dio y preguntarle, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Muéstrame, Señor, si yo estoy viviendo una vida como tibio, con aquella palabra, ¿cierto? De la iglesia de la Odisea, que eran unos tibios, no eran ni fríos ni calientes, es decir, no cumplían el plan, no cumplían el propósito. Digámosle al Señor, ¿será que estoy viviendo una vida de tibieza, donde no estoy cumpliendo el plan, donde no soy ni frío para refrescar ni caliente para traer medicina? Soy tibio, que no sirve, no cumple el plan, no cumple el propósito. Y les hago una pregunta, como terapia de choque. A veces alguien necesita esa terapia de choque. ¿Usted quiere vivir como Satanás quiere que usted viva? ¿Queremos vivir como Satanás quiere que vivamos? ¿O queremos vivir como Dios nos diseñó para vivir? ¿Qué prefiere usted? Hay que tomar decisiones, amada iglesia, porque Dios nos dio esa libertad de tomar decisiones.
Yo les hago también otra pregunta. ¿Alguien Dios lo ha obligado a hacer algo? Que le digan, no es que Dios me obligó. No, nadie, ¿cierto? Dios no obliga a nadie. Nosotros tenemos esa libertad de elegir. Vivir como Dios quiere que viva o vivir como Satanás quiere que vivamos. Porque solamente hay dos opciones. Que a veces vivimos en una cultura que nos pinta como varias opciones. No es que tengo varias opciones. No, usted tiene solamente dos opciones. Tenemos dos opciones. O vivimos como Dios quiere que vivamos o vivimos como Satanás quiere que vivamos. Una de las dos. O estamos viviendo hoy en día cumpliendo esas promesas del Señor, viviendo como, ay, hijo, así quiero que vivas. O estamos viviendo como Satanás quiere que vivamos. Porque a Satanás le sirve que estemos en la tibieza. Le sirve. A Satanás le sirve que usted esté ahí sentado, cómodo, sin hacer mayor esfuerzo, como que, Señor, aquí estoy bien. De aquí no me toquen, de aquí no me muevo, aquí estoy bien. Yo no quiero hacer nada más. Con tal de que yo me gane la salvación, ahí estoy bien, ahí, ya. ¿Eso le sirve a Satanás? Con tal de tenerlo usted estancado, estancada, con limitaciones mentales, estructuras mentales, tal vez con religiosidad, no sé cuánta cantidad de cosas. Pero entonces este ejemplo de Daniel y sus amigos, ellos dijeron, ni aunque me cambies el nombre, rey Nabucodonosor, yo no voy a vivir como tú quieres que yo viva. No voy a contaminarme con tu comida ofrecida a otros dioses. Y pues me tocará aprender tu cultura, pero para no seguirla. Me tocará aprender cómo funciona tu cultura para enseñarle a los demás qué es lo que no se debe hacer. Pero no viviré como tú quieres que yo viva. Ni aunque me cambies el nombre, me vas a cambiar mi identidad. ¿Cuántos pueden decir eso hoy en esta mañana? Decirle al enemigo, ni aunque me cambies el nombre, yo no voy a tolerar más vivir como tú quieres que yo viva, Satanás. No más. Yo vuelvo a mi nombre. Yo soy llamado, yo soy escogido, yo soy real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas, porque sí, yo estaba en tinieblas, hay que aceptarlo, sí. Estaba perdido en mis pecados, en mis deleites, pero ya no más, porque Dios me llamó, por mi nombre me llamó. Y me dijo, ¿tú qué haces en las tinieblas? ¿Tú qué haces allá escondido, haciendo lo que no se debe hacer? Ven para acá. Me llamó y te llamó por tu nombre. Y te dio un plan y te dio un propósito. Tú eres luz, tú eres sal, tú eres valioso, tú eres valiosa. Tú no eres una casualidad. Tú tienes un plan y tú tienes un propósito. ¿Qué tal si inclina su rostro y oramos al Señor con esta palabra? Y muchos o varios necesitamos preguntarle al Señor si tal vez todavía no sabemos cuál es el propósito por el cual yo fui diseñado. Y preguntémosle al Señor, Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? Señor, yo no quiero vivir más en estancamiento, yo no quiero vivir siendo más un tibio que no cumple el plan y el propósito. No quiero seguir viviendo cómodo en Babilonia. Porque sí, Señor, hay que aceptar, estamos viviendo en una cultura que es prácticamente Babilonia. Se nos están predicando una cultura y unos principios en contra de los tuyos. Se nos está bombardeando constantemente acerca de las mentiras de Satanás. Se están promoviendo mentiras de Satanás. Señor, no permitas que nuestra identidad sea distorsionada por estas mentiras de Satanás en el nombre de Jesús. No lo permitas, Señor. En esta mañana clamamos y clamo por tu iglesia, Señor, porque hemos estado viendo estos acontecimientos, Señor, lo que está sucediendo ahorita en la ONU, que se está aprobando o que se aprobó esto del nuevo orden mundial, una sola moneda para todo el mundo, Señor, para el 2040 o algo así. Señor, no ignoramos lo que está sucediendo y necesitamos estar preparados.
Que cuando tú vengas, Señor, por tu iglesia, encuentres una iglesia preparada, encuentres una iglesia apartada, Señor, santa, que lo que significa santidad es estar apartados, no ser perfectos, pero sí estar apartados de todo mal que hay en este mundo, Señor. Estar apartados de tanta contaminación, procurar en nuestro corazón, Señor, seguirte. Procurar, Señor, llevar tu palabra, tu evangelio a todas las personas. Tampoco es aislarnos, sino llevar esa luz a la oscuridad, a las tinieblas. Que tu luz alumbre, Señor, en todo lugar en donde nosotros nos encontremos. Que nosotros seamos esa sal que preserva la tierra. Hoy recordamos tu palabra, Señor, que dice que cuando la sal pierde su sabor no sirve para nada, es inútil. Te clamo en esta mañana, Señor, para que nos ayudes a que nosotros no perdamos el sabor. Que seamos una sal que preserva, una sal que tiene sabor, Señor, que cumple su propósito en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido vivir. Y aunque muchas veces, Señor, confesamos que nos hemos enojado contigo, que eso no es un secreto, Dios mío. Si no somos todos, la mayoría, nos hemos enojado contigo, Señor, por lo que nos has permitido vivir. Por lo que nos ha pasado, tal vez un accidente, tal vez una estafa, tal vez una traición. Nos ha dolido, Señor, y nos hemos enojado contigo. Pero en esta mañana, Señor, que tú seas perdonándonos. En esta mañana, iglesia, siento que necesitamos pedirle perdón al Señor. Decirle, Señor, perdóname por mi mala actitud. Perdóname por ser rebelde. Perdóname por ser de corazón tan duro, Señor, para recibir tu palabra. Porque no he querido recibir tu palabra, porque la he escuchado por un oído, Señor, la he comprendido, la he entendido, pero la he ignorado. La he desechado inclusive en muchas ocasiones porque no me ha gustado la palabra. Inclusive personas me han exhortado, me han llamado la atención y lo que he hecho es escudarme en mi enojo y no recibir esa exhortación. Perdónanos, Señor, en esta mañana tu iglesia, Asambleas de Dios Chipre. Te clamo, Señor, por esa santidad genuina, no una santidad de religiosidad, de aparentar de que no matamos a una mosca. No, Señor, ayúdanos a ser santos realmente con nuestros frutos. Cuando todo el mundo nos ve, pero también cuando nadie nos está viendo, Señor. Ser apartados para ti, santificados. Gracias por esta mañana, Señor, porque tú no nos estás juzgando con odio. Gracias porque tú no nos estás rechazando, ni mucho menos, sino que nos estás dando una nueva oportunidad. Gracias, Señor, porque cuántas oportunidades nos has dado, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, te hemos rechazado? Pero aquí estás una vez más, dándonos otra oportunidad. Gracias, Señor, porque tú sabes cómo tratar con nosotros. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Porque aún nosotros siendo malos, aún nosotros siendo infieles, dice tu palabra, tú te has permanecido fiel. Porque no puedes negarte a ti mismo. Gracias, Señor, todo te lo debemos a ti, absolutamente todo. Te clamo, Señor, por mi hermano, por mi hermana que quizás se siente lejos de ti. Que tú le atraigas con tus lazos de amor y de tu misericordia en esta mañana, Señor. Abrázale, por favor, Señor, abrázale. Rompe en esta mañana toda estructura, todo muro, Señor, dureza de corazón. Rompe con esas murallas, Señor, que nos tienen separados de ti. Y permítenos sentir tu presencia en este momento, Señor. Si algún servidor, algún líder de la iglesia siente que necesita abrazar a alguien, puede levantarse de su silla e ir a abrazarlo, darle esa palabra de aliento de parte del Señor. Te entregamos nuestra vida, Señor. Te entregamos todo nuestro ser.
Danos el convencimiento, Señor Espíritu Santo. Tomamos estos minutos para estar en tu presencia, porque no debemos ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que esta palabra no quede solamente en nuestra cabeza, sino que baje a nuestro corazón para que lo pongamos por obra, en acción. Que podamos estar más cerca de ti, Señor, en este momento, a cada uno de nosotros. Recuérdanos cuál es el nombre que tú nos pusiste, esa identidad que nos diste de hijo, de hija. Somos hijos tuyos, del Rey de Reyes y Señor de Señores. No somos hijos del diablo. Si alguna vez nos dijeron eso, no, Señor, yo no soy hijo del diablo, no soy hija del diablo. Yo soy hijo del Dios Todopoderoso. Yo tengo un plan, yo tengo un propósito. Yo no soy una casualidad. Yo tengo muchas capacidades. Recuérdanos, Señor, a cada uno de nosotros ese nombre que nos diste, Señor. Y ayúdanos a rechazar el nombre que nos ha querido imponer el enemigo. Ese nombre falso, ese nombre mentiroso. Ese nombre que le hace honor a dioses falsos. Hoy cancelamos eso en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Hoy renunciamos a temores, a miedos. Hoy renunciamos a estructuras mentales, a rencores, a iras. Hoy renunciamos, Señor, en el nombre de Jesús, a mentiras del enemigo que nos han tenido estancados, a orgullo, a rebelión. Hoy, Señor, te pido que sanes nuestra autoestima. Necesitamos tener una buena autoestima, Señor, amarnos conforme a la medida, Señor, que tú nos has dado, una medida buena, sana. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, sana nuestros corazones en esta mañana. Dile al Señor, sáname, Señor. Yo creo que tú tienes el poder de sanarme. Si tú crees, díselo al Señor, porque es lo que tú confiesas con tu boca. Dile, Señor, yo creo que tú puedes sanar mi corazón. Yo creo que tú me puedes liberar. Yo quiero que tú lo hagas, Señor. Yo creo que tú tienes un nombre para mí. Yo creo que tú tienes un propósito para mí. Yo creo en ti, Señor. Te amamos, Señor, te amamos y te bendecimos y te damos muchas gracias. Gracias porque la obra que empezaste en nosotros tú la vas a perfeccionar y la vas a completar. No renunciamos, Señor. Y aquel que en esta mañana vino con ganas de tirar la toalla, que dijo, este es el último día que yo vengo. Señor, si no me hablas hoy, hasta aquí llego. El Señor te dice, mi hijo, levanta la toalla, no la vas a tirar hoy. Hoy no es el día para tirarla, ni mañana, ni pasado mañana, ni nunca. Si la tiras, el Señor está ahí para entregártela de nuevo y decirte, hijo, levántate. Hija, levántate, porque no he terminado contigo. Levántate porque todavía falta camino por transitar. Levántate porque no es tarde para ti, no es tarde para tu familia, no es tarde para tus hijos, no es tarde para tus padres. Levanta la toalla y sigue peleando la buena batalla. Pelea la batalla, porque más fuerte es el que está contigo que el que está en el mundo. Pelea por tus hijos. Pelea por tu familia, pelea por tu esposo, pelea por tu esposa. Aún no es tarde. Pelea, levanta la toalla. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos. Creemos que hay victoria en el nombre poderoso de Jesucristo. Y creemos que esta palabra, Señor, dará fruto en tu tiempo perfecto y seremos transformados. Ya somos transformados, Señor, para cumplir tu plan y tus propósitos en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y un aplauso al Señor. Damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación. y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios.
Hasta pronto.